Después de una primera temporada, descubriendo realidades, visibilizando experiencias y escuchando voces llenas de poder, llegamos a la segunda temporada a seguir haciendo cómodo lo incómodo. Somos Viviana, Elías y Andrea. y esto es De Cierta Manera. Está muy bien que escuches y recibas esa información, ¿qué vas a hacer? Pero se les queda simplemente, ya sé qué es lo que tengo y ya sé cuál es la excusa que tengo para argumentar porque estoy repitiendo mis patrones. No, esa información está para que te des cuenta de por qué estás repitiendo lo que estás repitiendo y decidas hacer un cambio a partir de eso. Hola a todos, bienvenidos a De Cierta Manera, un podcast hecho con mucho amor por 3 colegas y amigos en el que nos atrevemos a cuestionar lo que nos rodea y a tener conversaciones que consideramos incómodas. Y que por supuesto para nosotros hablarlas termina siendo supremamente fundamental, importante en este espacio, y más cuando pueden ser temas que ni siquiera son incómodos, sino que se han convertido en tabúes o que por prejuicios o preconcepciones evitamos conocer y comprender. Hoy queremos hablar de vínculos. De los que construyen, pero también de los que desgastan. De las relaciones que prometen amor, pero a veces entregan control, dependencia, dolor y quién sabe qué más, ¿cierto? Queremos hablar de lo que significa tener una relación sana y cómo reconocer cuándo no lo es. ¿Pero por qué no confías en mí? En ti sí confío, en ti sí, pero en ellos no. No confías en mí. No confías en mí, ni en nadie. Quieres controlarlo todo. Vamos a tocar un tema que yo creo que se ha hablado muchísimo de eso, pero que también se convierte en incómodo porque nos invita a repensarnos y como a romper ciertos estigmas o estereotipos respecto a lo que consideramos como una relación o en este caso, por ejemplo, el amor, porque hemos crecido como idealizando lo que es el amor. Entonces las telenovelas, que los cuentos de hadas, que hasta el cine, el teatro, pues nos han vendido una idea quizá del amor como, no sé, muy hegemónica, sí, muy hermosa, Okay, aspiracional, sí. pero también vendiéndonos aspectos que quizás son tóxicos, pero que los romantizamos. Entonces, por ejemplo, el tema de la intensidad dentro del amor, del control en el amor, y lo empezamos a nombrar como cosas que son normales o frases o que a veces quizás las hemos dicho en las relaciones que hemos tenido o las escuchamos en otras relaciones. Entonces, como sin ti no soy nada, o no puedes hablar con nadie más, o eres lo único que tú necesitas, soy yo, por ejemplo, como ese tipo de conversaciones que suelen estar muy en lo común o en lo cotidiano, pero que no deberían ser normalizadas y que hacen parte dentro de las relaciones que, para hablar de relaciones tóxicas, considero que tenemos que hablar también de relaciones sanas, tenemos que hablar de relaciones tóxicas, porque termina siendo algo que va muy vinculado para que nosotros sepamos en realidad también qué es una relación sana y si todos podemos llegar a tener una relación sana, en el sentido amoroso o en el sentido de amistades o en todas las relaciones que construimos a nuestro alrededor. Por eso este episodio no es un episodio para las personas que tengan pareja. Adiós. Necesariamente, obviamente los que tenemos pareja pues también nos vamos a sentir identificados, pero también para las personas que no la tienen pero en algún momento la van a tener, para que también construyan desde un principio esa solidez quizá en la creación o la generación de vínculos. Por eso hoy nos acompaña un invitado súper mega especial, es Pedro Cortés, es psicólogo, graduado de nuestra universidad, es fundador de Proyectados, que lo pueden seguir en Instagram, es experto en bienestar y gestión emocional. Entonces, para empezar a hablar como de este tema, que obviamente Pedro desde su experiencia, desde su experticia nos va a acompañar, pues de una vez empecemos con una pregunta en la que todos podemos incluso contar nuestras experiencias y percepciones, y es si hay comportamientos que parecen inofensivos, incluso románticos, pero que en realidad pueden ser señales de alerta y cuáles. Y bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Cortés, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Tengo que admitirles que es un formato que amo y cada vez que me hacen una invitación de estas me la disfruto demasiado. Bueno, como ya lo dijeron, soy fundador de Proyectados, soy egresado de aquí de la universidad y llevo aproximadamente 5 o 6 años ejerciendo mi carrera y 3 años enfocado pues en todo lo que ha sido como mi empresa enfocada en el bienestar. Este tema, a ver, ¿qué pasa? Desde Proyectados y desde mi experiencia laboral siempre
creo que mi público ha estado muy enfocado precisamente en todo lo que tiene que ver con el amor, pero sobre todo con el desamor. De hecho, hace poco intenté hacer un taller para parejas y no se vendió. O sea, por primera vez un evento mío no se vendió después de 4 años teniendo la empresa, y es porque me he dado cuenta que son más las personas que después de un desamor están buscando herramientas y nueva información que las personas que dentro de una relación quieren de pronto tener nuevas herramientas o nuevas formas de vincularse. Voy a enfocarme mucho como en lo que tú estás diciendo, pero igual quiero que le abramos como campito a algo más, y es que cuando hablamos de vínculo, como cuando tú lo decías, no hablamos solo de las relaciones amorosas, y yo creo que hoy nos hemos permitido tener demasiadas relaciones tóxicas o vínculos que no son precisamente sanos, incluso con nuestras amistades o incluso con nuestra familia, y creo que de eso también se debe hablar un poquitico. ¿Me repites la pregunta? ¿Cuáles o si hay comportamientos que parecen inofensivos, incluso románticos, pero que en realidad pueden ser señales de alerta? Muchos. ¿Conocen los términos que se utilizan hoy en día como el ghosting, el love bombing? Sí. ¿Quieren que hagamos un poquito de contexto de estos términos o están maravilloso? Porque es que nuestros oyentes no todos son generación Z. Exacto. Hoy en día hay demasiados términos que creo incluso que nos han hecho demasiado daño, porque si bien nos brindan mucha información, pues creo que también se han vuelto la excusa o el argumento perfecto para muchas personas justificar por qué se comportan como se comportan. Entonces, de una manera muy corta, cuando hablamos de ghosting, hablamos de esa acción que hace cierta persona para desvanecerse de tu vida. Viene de la palabra ghost, que es en inglés fantasma, y es como una persona se esfuma de tu vida y desaparece sin darte explicación, sin argumentar por qué, sino que simplemente hoy está súper bien y mañana deja de estar. Pero resulta que antes del ghosting existe algo que se llama el curving, que es una de las categorías que creo que responde mucho a tu pregunta, y son esas personas que están listas para irse, pero que no son capaces de hacer ghosting de una, pero tampoco son capaces de tener la conversación incómoda y decirte, hey, yo necesito dejar esto acá, sino que empiezan a cortar como un poquito la situación. Si te respondía cada 5 minutos, ahora te respondo cada hora, y lo hago intencionalmente. Si me veía contigo todos los días, casualmente, después de tener mucho tiempo para ti, ya solo puedo verte 3 veces a la semana. Y ese tipo de actos, ese tipo de acciones para mí son cosas que pueden verse muy románticas, pero que de la nada nosotros, incluso siendo el otro lado, empezamos a normalizar, como, ay, es que está muy ocupado, es que esta semana tiene muchas cosas, esta semana nos hemos visto porque ha estado muy enredado con muchas cositas, y realmente a la otra persona lo que está haciendo es curving para ir alejándose un poquitico y no hacerte ghosting de todo. Pero para mí la más grave es el love bombing, que hace referencia como a un bombardeo de amor en el que damos y damos y damos y damos y damos, buscando como acaparar toda la atención de la otra persona, conquistar a la otra persona, tenerla aquí cerquita de mí, y en el momento en el que logro mi objetivo simplemente deja de estar. Y pasa mucho en esas relaciones en las que, claro, mientras yo estoy durante la conquista o me estoy asegurando de gustarle a la otra persona, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué almorzaste? ¿Qué cenaste? ¿Dónde estás? Te recojo, te llevo. Y una vez tenemos una relación un poco más establecida, ya no hay buenos días todos los días. Ya hay buenos días unas 4 veces a la semana, ya no te recojo todos los días, sino que te recojo solo si me queda tiempo. Y pasa mucho que las conversaciones que empiezan a ocurrir en este tipo de vínculos es, ¿para qué haces cosas por mí que después me vas a quitar? O para que me ofreces cosas que no vas a poder sostener en el tiempo. Y son de esas cosas que cuando nosotros empezamos a ver, entonces no, el man que viene y le da rosas cada 8 días a la persona que están conquistando, y uno incluso como círculo social de la persona es, ese es, manténlo, hermoso, tan detallista, hombre, literal, ese es, y apenas se cuadran ya no vuelven a ver rosas. Eso es love bombing, porque es ese bombardeo de amor mientras me encargo de tener tu atención y luego ya no está. Ese tipo de acciones o de actos para mí son esas cosas que tal vez hemos romantizado mucho, pero que cuando se hacen con esa intención de lograr un objetivo y después ya no están, creo que empiezan a ser un poquito como, no quisiera decir tóxicos, pero sí siento que no son tan saludables. Como que uno empieza a darse cuenta de que es genuino y que es por complacencia. Además, porque creo que si uno va a empezar a construir un vínculo sano, pues uno debe partir de lo que uno es, no fingir o no como ser sobreexagerado, por ejemplo, con el envío de flores cada 8 días o cada semana, con acciones que usted no va a continuar haciendo porque ese no es usted. Y eso suele pasar y lo hemos normalizado en el momento de la conquista, cuando usted va a empezar una relación o incluso amistades. A mí me ha pasado que uno empieza a conocer a una persona, a consolidar una amistad, y usted empieza con una intensidad todo el tiempo a hablar con esa persona, cuando usted, o al menos yo no soy así, yo tengo amistades en las que yo hablo una vez al mes y son mis mejores amigos, pero yo no soy así. Entonces el hecho de estar como
no sé, hay un autor que habla de la utopía romántica y yo siento que también es eso, no hemos crecido con ese imaginario de lo que es romántico, de lo que es el amor, que terminamos haciendo cosas en función de esa misma utopía que en realidad pues es algo inalcanzable. Y mira que, por ejemplo, el tema del love bombing aparece mucho incluso como técnica de manipulación en relaciones ya muy establecidas. Por ejemplo, cuando tu pareja está haciendo algo que a ti no te gusta, se genera la molestia, se genera la conversación incómoda y él empieza a tener estos actos para rescatar esa confianza, para rescatar como la estabilidad de la relación, y una vez la otra persona vuelve a estar normal porque somos así, nos conquistan o nos contentan con nada, pues vuelve y se desaparece la acción. O sea, todo era una farsa. Sí, literal. No, mentira. Yo quiero preguntar algo porque me siento alfabetizado con todos estos términos, a pesar de que soy generación Z. Pues quiero saber de pronto, pues con esto que nos comentas, ¿cuál podría ser entonces una conducta apropiada? Bueno, ¿qué se puede hacer para ser, cómo es que se le dice, emocionalmente responsable? Responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva, exacto. A mí me parece que es muy importante como siempre ser muy claros frente al vínculo que queremos establecer o lo que estamos viviendo con la otra persona. Yo lo que más atiendo en mi consulta o lo que más he podido conocer como de mis pacientes es que tienen mucho miedo a tener la conversación de qué somos. Y esto que está pasando entre nosotros, ¿qué es? O para personas que de pronto ya llevan más tiempo, ¿esto hacia dónde va? Y eso genera mucha confusión y para mí se resume en, es una simple pregunta, o sea, ¿por qué no hacerla? Entonces, mucho de lo que yo trato de repartir en mi discurso es incluso como, ni siquiera se debe normalizar que tú preguntes, sino que se debe normalizar que tú cuentes, que tú desde el momento uno estés informando en qué mood estás, porque siento que estamos en un momento de la vida en el que tú tienes toda la facilidad de decir, yo en este momento solo quiero pasar rico, yo no estoy buscando una relación, estoy pasando con quién divertirme, con quién pasar a veces el tiempo y pues darle las necesidades a mi cuerpo, pero nada más. Como también decir, hey, yo esta etapa ya la viví, yo ahorita no estoy buscando parchecitos, no estoy buscando simplemente pasar el rato, sino empezar a consolidar una relación con alguien. Pero la gente piensa que si expresan eso en un momento muy temprano de la relación, los van a dejar o se van a alejar, o la frase que utilizamos todos coloquialmente es, se va a espantar. Entonces yo incluso no los invito como normalicen preguntar, no, normalicen contar qué están buscando, porque en la medida en la que nosotros nos permitimos como decir que estamos buscando o en qué estamos interesados, pues el otro también va a tener ese espacio para hacerlo. Claro, le quitamos como esa incomodidad a la otra persona de interpelarlo y decirle como, ¿tú qué esperas? Sino más bien entonces uno dar como ese primer paso y contar yo qué quiero. Entonces para mí una de las conductas con más responsabilidad afectiva que uno puede tener con uno mismo y con el otro es eso. Primero, uno cuestionarse y saber y reconocer qué estoy buscando y en qué momento y etapa de mi vida estoy. Y segundo, pues tener esa misma claridad con la persona con la que voy a empezar a salir. Sí, en cuanto a eso, experiencia time. Eso. Digamos, eso es importante porque pues yo sí he sido muy clara en cuanto a esas cosas, ¿cierto? O sea, sé es, no sé, sí, no, qué quiere acá. Porque, digamos, esa misma visión de vida o esa ruta que uno tiene es importante también. Que, digamos, no se avance con alguien en la vida y luego se empiecen a separar por algo, una decisión. Por ejemplo, algo muy simple que ocurre muchas veces. Yo sí quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos. Ahí el dolor va a ser muy fuerte si se permite avanzar en más. Una vez, un muchacho me estaba cayendo, sí. Y él me dijo, no, yo quisiera salir con usted, y me dio tiempos, que fuéramos novios, no sé, 4 o 5 meses, luego vamos mirando, y yo, ¿qué? Y yo, adiós, por aquí no fue. Yo, no dejemos así, claramente. Él lo contó, lo mencionó, que necesitaba y que quería. Y yo simplemente tomé la determinación. Entonces, es también aprender a escuchar a la otra persona y no permitir que esos sentimientos o esas emociones, primeramente esas emociones, le permitan a uno, le nublen esa visión de vida que uno tiene para poder ir, porque si no, se imaginan el dolor luego más adelante. Y no permitirnos tampoco como juzgar lo que el otro quiere, porque muchas veces también lo que pasa es que cuando no se nos dan los vínculos que nosotros estamos buscando, evidentemente aparece la frustración, porque es como cuando de niños nos quitan un dulce o el juguete preferido, es como, ¿por qué me lo estás arrebatando? ¿Por qué me lo estás quitando? Y por eso mi invitación es a tener este tipo de conversaciones,
pronto, pero eso viene de tú saber qué estás buscando. Ahora, ese es el punto 1. Después de que tú reconozcas en qué estás interesado y qué estás buscando, pues tú tienes claridad de eso. Pero eso no quiere decir que lo que el otro esté buscando esté mal, esté equivocado o lo haga mal la persona por eso, porque entonces tendemos a eso. Salimos 1, 2, 3 veces con una persona, nosotros sabemos que estamos buscando una relación, en esta tercera cita de pronto tenemos la conversación y el otro nos hace saber que él no está interesado en tener una relación, que está buscando más bien pasar el rato y dejar fluir, y nosotros vamos a nuestro círculo social y es un bobo que no sabe lo que quiere. ¿Por qué? Sí. Porque simplemente no está buscando lo mismo que nosotros, no, es una persona que está buscando algo muy distinto, es una persona que en este momento no se quiere comprometer, punto. Eso no lo hace menos, más, diferente. Simplemente tenemos objetivos diferentes y ya. Ahí que ahorita que hablábamos y que eso hace parte de la responsabilidad afectiva, pues también tener en cuenta que aunque la comunicación es un pilar fundamental para la generación de vínculos sanos y de relaciones sanas, pues también eso hace parte de, pues si yo soy responsable afectivamente, también tener presente que mis acciones o lo que yo digo o hago también afecta al otro y cómo lo comunico, porque a veces las personas solemos confundir que al comunicarnos o al ser conscientes o al decir lo que yo quiero lo puedo decir de cualquier manera, sin importarme los sentimientos de la otra persona. Claro, a André le dijeron, no, yo quiero esto, y ella no se identificó, pero también perfectamente lo pudieron haber dicho de otra forma que la hubiera herido a ella, o si André hubiera estado en otra postura de su vida, pues se hubiera sentido muy herida. Además, porque hay algo que para mí también es uno de los factores en temas de como de las problemáticas para la generación de vínculos y relaciones sanas, y es que a veces confundimos el amor con el apego. Entonces, eso genera que desde un principio, pues probablemente de base no haya un vínculo sano. Y a esos yo me imagino que se debe también como a ciertos patrones que solemos repetir sin darnos cuenta. Entonces no sé si Pedro nos puede contar también alguna experiencia o algo al respecto sobre por qué las personas a veces solemos repetir patrones, principalmente en las relaciones de amistad o amorosas. Bueno, primero siento que es porque las personas no se conocen. Si hay algo que yo amo de la psicología y que trato como, es que esta palabra no me gusta utilizarla mucho, pero la voy a decir como venderle a la gente, es que la psicología existe para que nosotros nos conozcamos y nos tratemos. Hay muchas personas, por ejemplo, que después de una ruptura llegan queriendo hablar todo sobre el ex y siempre es como, él no es mi paciente, o sea, aquí no estamos aquí para hablar de tu ex y sobre sus conductas, estamos aquí para hablar de ti. Y para mí de allí nace todo. La psicología existe y está para que nosotros hagamos un trabajo personal, nos conozcamos, nos evaluemos, analicemos, trabajemos y transformemos lo que queremos transformar. Entonces, siento que la mayoría de los patrones que repetimos en nuestra vida es porque no hacemos la tarea de conocernos. ¿Y qué pasa? Que conocernos es algo que es de constante trabajo, ¿sí? No es como yo me conocí a los 20 años y sigo siendo la misma persona. Y me caigo muy bien. Literal, o sea, han pasado 8 años, obviamente ahorita me tengo que evaluar de una manera diferente, no sé si me gusta lo mismo, no sé si hago lo mismo, no sé si disfruto lo mismo, no sé si me vinculo de la misma manera. Tenemos que volver a hacer el trabajo de conocernos. Es una tarea demasiado constante y como que se mantiene. 1. 2, hay personas que dan con cierta información, como lo decía hace un rato, para justificarse, ¿sí? Entonces, creo que en ese sentido TikTok nos ha hecho un favor, pero también nos ha hecho un daño, porque claro, ahora aparecen muchas personas dando información por medio de videos. Yo puedo ser una de ellas porque trabajo con redes sociales. Pero entonces pasa que las personas lo que hacen es es que yo ya sé que yo me vinculo así porque yo tengo apego evitativo. Y ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? Exacto, para cambiar esa conducta, ¿no? Exacto, entonces simplemente reciben la información para argumentar lo que haces. Es que yo siempre escojo el mismo tipo de mujer porque es que yo ya me di cuenta que yo tengo una herida de rechazo, y está muy bien que conozcas la información, está muy bien que escuches y recibas esa información. ¿Qué vas a hacer? Pero se les queda simplemente, ya sé qué es lo que tengo y ya sé cuál es la excusa que tengo para argumentar porque estoy repitiendo mis patrones. No, esa información está para que te des cuenta de por qué estás repitiendo lo que estás repitiendo y decidas hacer un cambio a partir de eso. Entonces, creo que la segunda razón por la que repetimos muchos patrones es por eso. Y tercero, que creo que podemos poner allí a las personas que de pronto se preocupan un poquito más por sí mismas y han hecho como ese trabajo interno. Creo que, y me pongo un poquito trascendental en ese sentido, la vida nos va a poner la misma prueba hasta que nos dé la gana de aprender, porque incluso muchas veces, a pesar de estar haciendo ese trabajo, seguimos como aferrados a eso que parece cómodo para nosotros, eso que ya conocemos, porque muchas veces es inconscientemente que lo escogemos o que decidimos estar allí nuevamente, pero es porque tal vez no hemos terminado de aprender lo que necesitamos aprender. Así es
cuando uno tiene como la mirada puesta en algo, o sea, fija completamente, a veces inconscientemente, por ejemplo, cuando uno ve un carro rojo, ¿cierto? Ay, y uno empieza, un carro rojo, todo el mundo tiene un carro rojo. O cuando me ha pasado con embarazada, y yo, no embarazada, todo el mundo está teniendo hijos. Ay, Dios me No guarde. les digo por qué. Así mismo se van repitiendo como esos patrones y uno ve a una persona, ay, me encanta. Y ve el otra similar, ay, me fascina. Pero digamos, se repiten los patrones y es como en qué tengo puesta mi mirada. ¿Qué estoy haciendo yo para poder cambiar? Empecé a hacer ejercicio, estoy conociendo un nuevo grupo de amigos, estoy saliendo, estoy aprendiendo un nuevo arte. O sea, eso también ayuda muchísimo. Yo hace poco lo hablaba con mi psicóloga y también con mis amigas porque precisamente estábamos como hablando de todos estos temas que se vuelven repetitivos y de las cosas que uno tiene que empezar a analizar, incluso las que uno ve como inofensivas. Yo tengo algo muy particular que me gusta de una persona cuando me está cayendo. A mí me gusta mucho que los manes sean como muy arrolladores o que no sean tímidos. Es que no creo que tímidos sea la palabra, pero por ejemplo... Que sean extrovertidos o... Y tampoco porque yo ya soy demasiado extrovertido, entonces yo siento que donde con alguien igual que a mí nos matamos. Pero por ejemplo, si tú me invitas a un parche con tus amigos, ojalá no tengas que decirme, hey Pedro, te presento a Julián, sino que él mismo llegue y me diga, hola, mucho gusto, Julián, ¿sí? Eso a mí me encanta, que un man se presente, por ejemplo, a mí me fascina. Y en ese mismo orden de ideas, por ejemplo, que un man sea como saboteador, es que no quiero que lo malentiendan, pero a mí me encanta como... La como persona jocosa. Picardía. Como ese coqueteo que es como bullying, que es como molestando. Entonces, ¿Y qué vas a hacer para cambiar eso? exacto. Entonces, por ejemplo, uno lo ve como algo inofensivo y yo siempre había hablado de eso como algo muy tranqui, como que a mí me molesten que estemos jugando Jenga y digan, ay, esperen que Pedro ya va a tumbar la torre. Y yo, le pido el Uber. Pues, ¿sí me entienden? Como que ese coqueteo. Pasivo-agresivo. Exacto. Y uno dice... Es algo normal, es algo tranqui, pero resulta que ha sido algo muy presente en todos los chicos que me han gustado. Entonces mi psicóloga me decía, bueno, muchas veces nos hemos preguntado por todo eso malo que ha habido en esos vínculos o que ha generado estrés, pero ¿por qué no hablamos de las cositas que te han llamado la atención desde el momento uno? Y yo, no, pero pues es que todo es supremamente sano, ese chistecito tan chévere, la persona extrovertida. Y me decía, sí, pero si casualmente todos los que son así extrovertidos y con ese chistecito han solido repetir otras cosas, ¿qué tal si desde el inicio nos fijáramos en algo completamente distinto? Y es algo que uno ni siquiera dice, es que esto es tóxico, es que esto no es saludable, es que esto me hace daño. No, es algo que incluso me gusta y que busco que sea así en esa persona. Pero ¿qué pasaría si la próxima vez entonces me fijo en alguien que no se me presente solo, que no me tire el chistecito mientras estamos jugando? ¿Será que las cosas podrían ser diferentes? No me va a asegurar que sí, pero puedo explorarlo y ver qué puede cambiar incluso a partir de eso. Es que yo creo que todos tenemos como esas cositas que miramos y que hemos normalizado. Por ejemplo, creo que en otro episodio da para hablar del abandono, pero ahorita que Pedro hablaba, por ejemplo, del apego evitativo, de las heridas de infancia, de los prototipos que uno empieza a tener a partir de eso. Por ejemplo, yo... seguramente no, tuve o tengo, no sé, herida de abandono por parte paterna. Entonces, claro, eso generó que cuando yo buscara un hombre, pues inconscientemente estaba buscando una pareja o incluso en amistades como tendientes a que me abandonaran, pero yo no era consciente de eso hasta que empecé a ir a terapia. Y me di cuenta, y claro, el factor recurrente era que eran personas muy extrovertidas, que les gustaba ser el centro de atención y que probablemente yo iba a dejar de ser su centro de atención en algún momento. Cuando yo fui consciente de eso, yo dije, tengo que cambiar mi tipo de hombre. Pero eso generó que, por ejemplo, la pareja que tengo actualmente, que te amo, si me escuchas, oyente fiel, obviamente fue un cambio muy brusco para mí en el tipo de hombre que yo estaba acostumbrada a buscar de forma consciente e inconsciente. Porque claro, esa atracción que se estaba generando por, no sé si era mi herida de infancia, pues eso hacía que la personalidad de mi actual pareja pues no fuera tan radiante, llamativa para mí. Y él también fue súper claro, como en la historia que contó ahorita André. Él me dijo, yo quiero conocerla para una relación estable, yo me proyecto con usted en años, o sea, casados, viviendo juntos, o sea, Señor, he visto lo que has hecho por otros, por favor. Vivi, pero esta reconfiguración que en terapia te la recomendaron, o sea, ¿qué es como lo que se propone?
también con lo que Pedro comenta, o sea, buscar una persona completamente diferente al patrón al que estamos acostumbrados y ver qué pasa. No necesariamente. No funciona así. Ya, por favor. No, entonces me gustaba un extrovertido, voy a buscar un introvertido. No creo. Yo creo que vuelvo y repito, recae mucho en uno aprender a conocerse. Sí. ¿Y qué pasa? Que en ese proceso de uno conocerse, uno se encuentra con eso, con descubrir qué tipo de apego tiene uno, cuáles son las heridas de infancia que uno ha desarrollado. Y te quería decir algo, cuando estabas contando tu historia, pasa mucho, no sé si a ustedes les ha pasado, que dependiendo del miedo que uno tenga, por ejemplo, si uno tiene miedo al rechazo, a ser abandonado, a ser reemplazado, porque esa puede ser la insuficiencia o el vacío de muchas personas, sentir que son reemplazables, pues vamos a tender a buscar personas que suelen irse o que pueden tener otras cosas para irse, solo por poder decir, sí ven, yo sabía. Porque entonces lo que hacemos es eso, como que buscamos esa persona que además genere esas acciones o esas conductas que cada día nos permitan decirnos a nosotros mismos, yo sé que se va a ir. Yo lo sé, es mi intuición. Yo tengo la razón en esto. Entonces, por ejemplo, personalmente, a mí me ha tocado mucho eso. Yo he confiado mucho en mí, he confiado mucho en mi intuición, y mi psicóloga muchas veces me ha dicho como, si confías tanto en ti, ¿por qué no eliges algo distinto y confías en que vas a hacer una muy buena elección? Porque estás eligiendo simplemente para darte la razón de que aquí estabas equivocado. Y eso es autosabotaje. Sí. Además, porque creo que no hay una receta como para que nos funciona a todo el mundo. No, pues es que si lo hubiera... Exacto, ajá. No habrían tantos divorcios. Sí. Y también, por ejemplo, yo me llevaba a mi amiga a algo en la universidad que era de encuentros de duelos amorosos. Ahorita lo que Pedro decía a mí me causó mucha gracia, que las entradas de los eventos que él hace de parejas no se vende tanto como el de despecho. Y es porque, claro, la tusa vende mucho. Yo ahorita creo que le decía a Eli de una propuesta que es de Medellín, que se llama, no es publicidad, que ya se me olvidó, la letra pequeña, que habla de tusas, y eso es lleno y la gente va a contar la tusa, porque claro, eso genera, ni siquiera es morbo, es porque yo siento que en algún momento todos hemos pasado por eso. Él vino aquí a Pereira hace un mes. Y nos sentimos más identificados y uno termina haciendo un montón de cosas, creo que termina siendo hasta ensayo y error, para autoconocerse. Aparte que yo pienso que la gente busca mucha compasión, que es lo que muchas veces nos falta darnos a nosotros mismos. En el 2023, con Proyectados durante un muy buen tiempo, tuvimos un grupo de apoyo que se llamaba El Club, y era terapia grupal de diferentes temas, pero se empezó a volver muy repetitivo y muy solicitado el tema del desamor. El espacio se llamaba El Club. A raíz de eso, creé un espacio que se llamaba el Club de los Corazones Rotos. Tenía 43 mujeres inscritas, que cada 15 días iban a sesión. Y era muy bonito porque cada vez que iban adquiriendo más herramientas y llegaba una nueva, es que siento que me voy a morir, todas respondían en coro, no te vas a morir. Entonces siento que la gente lo que busca mucho es esa compasión y esa validación del otro, porque nos cuesta mucho dárnosla a nosotros mismos. Sí, además porque el hecho de ver al otro o ver como ese espejo le ayuda a uno también a sanar, o al menos a mí me ayuda. Y a decirse a uno, no me pasa solo a mí. Exacto, sí. No sentirse solo en este mundo, con sus problemas. Sí, literal. Y a raíz de esto, ¿ibas a decir algo? No, hágale. No, bueno, aprovechando que estamos hablando como de esto y del desamor, pues yo creo que entonces es importante como que podamos también conocer qué elementos pueden llegar a ser básicos para que podamos considerar como una relación sana. O sea, que digamos, lo estoy haciendo bien. A mí me parece fundamental, vuelvo y lo repito, y odienme por ser tan insistente con el tema, pero conocernos. O sea, es que yo siento que cuando uno no se conoce, uno no sabe dónde está parado. Y cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y por eso es que se cometen tantos errores al momento de vincularnos, porque como no sabemos qué estamos buscando, no sabemos qué nos merecemos, no sabemos qué queremos para nuestra vida, nos montamos en el primer bus que pasa y no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Claro. ¿Sí? Uno, conocernos. Pero yo le he ido agregando como a esa receta ciertos ingredientes que me parecen como muy valiosos. Para mí lo primero es validación. Yo no podría estar con una persona que no me valide, que me diga dramático, estás exagerando, hey, tú no estás sintiendo por mí, tú no sabes qué es lo que yo estoy sintiendo, como para que minimices lo que yo siento. Entonces, para mí la validación emocional es una de las fuentes principales para una relación o un vínculo sano, familiar, amistoso, amoroso, porque si yo no soy capaz de validar lo que siente el otro, ¿en qué estamos? Segundo, comunicación. Siento que hoy en día la mayoría de las relaciones de cualquier tipo, incluso jefe, empleado, no funcionan por falta de comunicación, porque la gente
no sabe escuchar. La gente escucha para responder, pero no escucha para entender. Entonces eso genera mucho conflicto y mucha, como mucha incertidumbre, pienso yo. Okay. Tercero, no suponer. Siento que la gente que supone y que se adelanta a sacar conclusiones, que creo que engloba incluso a la gente que se toma todo personal, porque la gente que se lo toma todo personal es porque supone o asume, ¿sí? Creo que es uno de los errores más grandes para uno vincularse. Entonces, como regla, no suponer. Y cuarto, entender que el otro no tiene por qué actuar como yo actúo. Porque entonces, siguiendo el hilo de lo que hablábamos ahorita frente al tema de la información que tenemos hoy en día, porque es que antes no teníamos la información que hoy tenemos y mucho menos tan a la mano. Entonces, claro, hoy hay mucha información sobre los lenguajes del amor, por ejemplo, y queremos obligar a que el otro nos ame como nosotros amamos o como nosotros nos sentimos amados. O queremos ser amados. Exacto. Y ojalá eso se cumpliera, ese es el objetivo. Pero debe haber negociación, debe haber una flexibilización en cómo yo quiero que me ames y en cómo tú sabes amar, porque no puedo pedirte que te vuelvas una persona completamente distinta solo para yo sentir que me das el amor que quiero recibir. Entonces creo que hay que aprender a reconocer eso, que el otro no tiene por qué actuar como yo creo que se debe actuar. Además, porque yo creo que eso también parte de las carencias que uno tenga como persona. Total. Claro, si yo fui una persona que no recibí, no sé, quizá, o mi lenguaje del amor, digamos que fuera el contacto físico, pues yo espero que la otra persona tenga mucho contacto físico, aunque su lenguaje del amor, que no sé si es que de verdad solo hay esos lenguajes del amor. Yo creería que, no sé, que se volvió tendencia también a hablar de los lenguajes del amor. Y cada quien escogió uno. A mí me gusta decirlo mucho de esta manera. Para mí sí existen únicamente 5 lenguajes del amor, pero dentro de esos 5 lenguajes del amor existen muchas formas de amar, que creo que es lo que a la gente le ha faltado explorar. Sí. Yo tengo un curso que se llama Cómo ser mi lugar seguro, donde invito a la gente únicamente a conocerse. Es un curso de amor propio y de autoconocimiento. Y hay una sesión en la que hay una pregunta muy valiosa y es: escribe 10 cosas que te hagan sentir amado. El 80% de las personas no logra hacer 10. Llegan a 6, llegan a 7 y yo digo, pucha, ni siquiera sabes reconocer qué es lo que te hace sentir amado y estás exigiéndole al otro. Pedro, yo ahorita precisamente con lo que nos comentabas, quería comentarte, o sea, no estoy aprovechando este espacio para hacerme terapia. Que no si crean eso. Que si nos dejan solos. Gracias. Por Existe favor, la terapia grupal. para ver si podemos llorar aquí un ratico. No, mentira, sino que yo pienso que se ha escuchado mucho esta frase de tienes que conocerte. De pronto, pues a mí se me ocurría como que, bueno, nos conocemos haciéndonos preguntas a nosotros mismos. Cuestionándonos. O cuál es de pronto una herramienta que de pronto pues las personas que nos escuchan puedan decir como, puedo empezar a conocerme de esta manera. Siento que eso va muy ligado a muchas cosas. Partamos de que en este momento hacemos parte de una cultura que tiene muchas creencias. Hay quienes están súper enfocados en los astros y el universo. Hay quienes están tirados, a un lado un poco más holístico, relacionado como con las energías, con lo espiritual. Hay quienes encuentran mucho refugio en lo espiritual, pero hablando puntualmente de religión, y su refugio lo encuentran en Dios y su trabajo lo hacen personalmente con Dios, y hay quienes eligen la terapia. Entonces yo digo, independientemente de cuál sea tu foco, tu interés o lo que tú crees, pues creo que se trata de cuestionarte y fortalecer ese ámbito en el que tú alimentas tu alma. Siento que es como lo que podemos responder. Pero independientemente de lo que tú creas, del universo, los astros, las energías, Dios, que pueden ser un lugar muy cómodo para las personas, siento que si no decides hacer ese trabajo personal tuyo por medio de esa herramienta, de ese espacio que eliges tener, pues no se logra nada. Y cuando tú eliges trabajar en las cosas que tú necesitas trabajar, pues tienes que hacerte preguntas, tienes que incomodarte. Y yo siempre lo relaciono con cómo empezamos a salir con alguien. O sea, tú sales con alguien, sea chateando, sea porque le respondiste una historia en Instagram, sea porque se conocieron en un parche grupal, y cómo se convierten en una relación, haciendo preguntas. Sí. Sí, Dale. Sí, en ese sentido también, o sea, lo de las preguntas es supremamente fundamental, y no solo preguntas muy básicas. De hecho, cuando yo estaba empezando con terapia, ¿de qué color es su cabello? ¿Cuánto mide? O sea, cosas muy corporales, o sea, hacerme una estructura completa, una radiografía completa, quiénes han sido sus abuelos, los conoce, no los conoce, una radiografía completa de todo eso, y luego ya, en otro aspecto, empezar a preguntar qué está sintiendo. ¿Puede nombrar esta emoción? ¿No la puede nombrar?
¿Qué ha hecho para que esa emoción reduzca o abunde? Pues si es una emoción positiva, bueno, o es una emoción, porque hay emociones que uno les dice que son negativas, pero ayudan al ser humano, por ejemplo, la tristeza o la ira. Y es empezar esas preguntas. Y lo que yo he hecho personalmente es escribir a mano, claramente, en un espacio en solitario, donde no solo yo esté redactando, sino que yo me dé ese espacio propicio también para llorar esas heridas, o si hay algo que es súper complicado, es copiar algo que a uno le duele mucho. Sí. Hay que hacerlo, hay que copiarlo, hay que ponerlo. Y siempre, como decía Pedro, tomados de algo que a nosotros realmente nos ayude, por ejemplo, desde mi lado, la espiritualidad, la oración, o sea, el estar allí como muy concentrada también en lo que sale de mí, en esa espiritualidad y en esa alma que está gritando mi alma. Y eso ayuda muchísimo, pues, personalmente me ha ayudado muchísimo para poder enfrentar que ya copié eso que me dolía. Se libera. A mí me ha tocado tener mucha apertura en eso. Yo soy cristiano, yo crecí en una familia de cuna cristiana y digamos que toda mi crianza fue enfocada en eso, en la espiritualidad. Y después pues llegó la psicología, que obviamente generó ciertos cambios a forma de pensar, pero entonces ahora me encuentro con un montón de pacientes que vienen y me dicen que están aburridos porque esta semana Mercurio estuvo retrógrado. Entonces imagínense yo ponerme en la posición de decirle al paciente, ¿estás bien? Pues a mí me ha tocado abrir mucho mi mente y ser muy receptivo a todas esas cosas y entender que se trata de una cosmovisión. De las cosas en las que tú decidas poner tu intencionalidad, ¿sí? Okay. Porque creo que cada una de ellas tiene sus respectivas herramientas. Entonces, empecemos por el tema del universo de los astros. Lo primero que hacen esas personas que creen demasiado en esto es hacer su carta astral, porque entonces allí les hablan mucho de sus características, de las cualidades que tienen, de cómo suelen afrontar ciertas situaciones, de cómo son sexualmente, de cómo suele ser la pareja que eligen. Allí encuentran información, se conocen a través de un espacio que está para muchas personas. Para quienes están de pronto en un mundo más holístico, entonces lo primero con lo que te vas a encontrar es medita. Empieza a hacer meditaciones, a encontrar tu centro, a respirar, a encontrarte con tu respiración, y a través de eso muchas personas aprenden a conocerse, a trabajar muchas cosas. Entonces después conectan con su cuerpo a partir del yoga, de la meditación en movimiento, muchas cosas. Si eres una persona espiritual, no conozco mucho del catolicismo, pero por ejemplo en el tema del cristianismo es muy, haz un ayuno, órale a Dios por esto, haz una adoración, busca en la Biblia una respuesta en algún versículo y empiezan a conocerse a través de esto. O en la psicología, herramientas como escribe, empieza a escribir lo que sientes, lo que piensas, trabaja con las cosas que sueles decirte, trabaja con las cosas que sueles decir cuando reaccionas ante ciertas emociones, y vamos encontrando respuestas en cada una de ellas. Sí, en ese caso, por ejemplo, yo soy católica y muchas veces muchas personas, desinformación, claramente dicen que los psicólogos que nada que ver, que no, que sí, Dios es el que sana, y claramente pues, yo lo creo así. Sin embargo, si uno solo tiene la fe, digamos, muchos hacen este ejercicio, abren la Biblia donde sea y lo que cayó, esa es la palabra. Esa es la palabra para mí. Sí. Y como ahora también dentro de eso está el tema de los ángeles, entonces andan también con las cartijas y el librito y esto es lo que este ángel tiene hoy para mí, válido, pues pucha, si eso es lo que tú crees y eso te da la tranquilidad y la respuesta que tú estás buscando en ese momento. Maravilloso. Vuelvo y repito, siento que es a lo que tú le pones intención. Sí, y es, o sea, que eso que tú crees o eso que uno siente, cree que es real, en mi caso, pues como ya les comentaba, hay que unirlo todo también con ese conocerse a sí mismo desde la psicología. No es que voy a rechazar la terapia porque Dios es el que sana o el universo es el que sana y ahí pues voy a ser sanado. No, si uno no se conoce definitivamente, claro, si no hay una base de yo soy esto o esto me gusta, todo lo difícil que uno vaya a estar construyendo se va a caer. Es cierto. Ahí de todo eso que estamos hablando, creo que ya nos fuimos mucho al autoconocimiento como parte fundamental para el establecimiento de vínculos y la construcción de relaciones sanas. Es que para mí nace de allí, nace de allí. O sea, yo siempre lo digo de esta manera, cuando la palabra tóxico se nos volvió muy comercial, ¿cierto? Es algo que ya hace parte del discurso de todos, sí, que incluso cuando nuestra mamá nos está llamando mucho, decimos, mami tóxica, pues dame mi espacio, ¿sí? O sea, es tan comercial que ya ni siquiera es en el tema de relaciones amorosas, las utilizamos para hablar, es que yo tengo un jefe súper tóxico, ¿sí? Sí. Y para mí siempre se ha resumido en,
Para que un vínculo sea tóxico es porque ambas partes se están comportando desde un lugar que no es sano. Sí, porque una persona tóxica no puede ser tóxica si el otro no le da el espacio para hacerlo o si no alimenta o estimula esa toxicidad. Y siento que nace mucho desde ese inconformismo, desde el como no sé qué quiero, vengo a exigirle al otro cosas que ni siquiera me puede dar. Y eso genera esa tensión que empezamos a llamar toxicidad. Pero ahí dentro, por ejemplo, de lo que estabas hablando de la toxicidad, no entran también, por ejemplo, las microviolencias que se viven en las relaciones o en la construcción de vínculos. Por ejemplo, lo del gosteo, digamos que ahí no había una relación quizá formada. Uh-huh. Pero eso también hace parte como de microviolencias hacia el otro, y más en relaciones cuando, no sé, digamos que para mí también la toxicidad o las relaciones no sanas, pues vienen siendo cuando el otro, no sé, te alza la voz y tú lo permites, o cierra la puerta del baño. ¿Te parece que eso lo hace tóxico? Para mí sí. Para mí lo hace irrespetuoso. ¿Ves? Sí. Lo que pasa es que fue una palabra que llegó incluso a apagarnos una cantidad de valores y de conocimientos que tenemos. Entonces, listo, el ghosting es algo muy grave, pero a mí una persona que hace ghosting no me parece que sea una persona tóxica. Tampoco que no lo sea, pero para mí la persona que hace ghosting es una persona que no tiene responsabilidad afectiva. Más allá de ponerme a utilizar esta palabra, es que es un tóxico, no, es que es alguien que no tiene responsabilidad afectiva. Sumémosle esto, es una persona que no tiene la habilidad de comunicarse, inhabilidoso hasta morir. Una persona con el tema de las microviolencias, creo que es algo que incluso deberíamos empezar a nombrar más por su nombre. Es que si yo tengo una pareja que me alza la voz, que me manotea, que me grita, es una persona que no me respeta. Y violenta. Que claro, esto hace parte de las conductas tóxicas, por supuesto, pero deberíamos dejar de alimentar ese término. Es una persona irrespetuosa. Estás en una relación con una persona que no conoce de respeto. Punto. Eso tiene su nombre. Y no es tóxico. Pues también, sí, Bueno, es pues tóxico. sí es, pero no Pero- dejar de nombrar, porque creo que Sí. eso hace parte de los eufemismos que hemos Exacto. empezado a nombrar ciertas Claro, cosas. y creo que por eso es que hoy la gente se queda tanto, porque es más fácil decir que yo estoy con una persona tóxica que decir que estoy con una persona que no me respeta. Ujú. Es peor. Sí. suena O que no me valida, Ujú. por ejemplo, Sí. emocionalmente. Entonces, son excusas. Justificación. Así es. Ay, no. Ahí que estábamos hablando de como de eso para tener una relación sana y qué cosas también debemos tener, o los autoconocimientos. Por ejemplo, el hecho de yo saber qué quiero permite que yo también tenga unos límites muy claros, y que precisamente ese irrespeto pues yo no lo vaya a permitir, porque es que una relación sana es de la pareja. O sea, si a mí, por ejemplo, mi pareja me grita, yo qué pena, a mí no me levante la voz o no me hable de Exacto. esa forma. Es algo que se hace con la otra persona, no solo. Y también creo que es que hemos tenido la idea de que una pareja, una relación sana no tiene conflicto, cuando el conflicto es inherentemente humano. Hace Solamente parte de- es lo que yo creería, y ahí Pedro nos puede ayudar también, es como que en una relación sana lo que se hace es saber gestionar el conflicto y no dejar que eso trascienda quizá, porque yo creo que del conflicto también salen cosas muy positivas. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, Y ustedes tres, los tres tienen relación. No. Ay, va a quedar en el video que me voltearon a ver. Chao, Eli. Ahora yo soy el que me salgo. ahora solo hacen el ejercicio con ustedes. Ustedes dos tienen relaciones. Así es. Y tienen mesas de negociación. Espacios de diálogo. De Sí. negociación o de acuerdos. Si yo les pregunto cuáles son 3 acuerdos que tienen actualmente en sus relaciones, podrían responderme. Sí, nosotros tenemos cuando nos fuimos a vivir juntos hicimos como una lista de acuerdos o de cosas que íbamos a hacer. Ejemplo, que íbamos a tener una cita cada mes, Ok. como ese tipo de cosas. Ujú. ¿Y tú? Pues no es tan específico ni está claro, pero digamos sí hay acuerdos específicos, como compartir, Ujú. principalmente los fines de semana, claramente. Apoyar el otro en cuanta locura se invente, claramente. Cosas positivas para ambos. Que no den cárcel. Eso es. Como esos dos, y claro, claramente el encuentro entre familias. Ok. Eso sí es supremamente importante que Pero podamos mira, compartir. me voy a pegar de ese último. Hay personas que hoy en día hay relaciones que tienen el conflicto por compartir con la familia del otro por el simple hecho de que nunca se habló. Y el argumento que nace es que usted todos los domingos quiere estar con sus papás. Pucha, es que nunca me sentí a decirte, hey, para mí es importante por lo menos una vez a la semana ver a mis papás, saludarlos, almorzar con ellos. Dime
si tú quieres compartir ese espacio conmigo, y si no, quiero que entiendas que al menos una vez a la semana yo voy a ir a visitarlos. Eso es lo que le pasa a las parejas hoy en día. Cuando yo desde Proyectados empecé a generar tantos espacios, me acuerdo de la primera vez que traje como en un espacio el tema de los acuerdos, la gente estaba doblada. O sea, la gente era como, ¿cómo así que existen acuerdos? ¿Cómo así que uno se tiene que sentar con el otro a negociar? Hoy en día, cuando a mí me preguntan, Pedro, ¿para ti qué es amar? Mi respuesta es esa, negociar. Porque cuando uno ama, uno negocia. Cuando uno ama, uno tiene muy claro cuáles son sus estándares, cuáles son sus negociables, sus no negociables, pero también sabe que por el amor que uno le tiene al otro está dispuesto a flexibilizarse en muchas cosas. Y ahí se llega a un tema también muy importante que es, yo creo que lo hablábamos hace algún tiempo, pero fuera de la cabina, que es lo de la fidelidad, y que llegábamos, bueno, que tengo como un concepto de que la fidelidad es realmente un acuerdo y que para ti es ser infiel y hasta qué punto un like es infidelidad, una conversación es infidelidad. Y son cosas que si no se conversan, después se supone. Exacto. Entonces, para mí nace de eso, de que las personas hoy en día creen que, exacto como ustedes decían al inicio en la presentación del capítulo, que el amor es como Disney, que el amor es como las películas de los 2000. Y si nos ponemos a ver todas esas peladas, de perder a un hombre en 10 días, de si tuviera 30, de... 27 vestidos. Exacto. Todas esas chicas eran chicas traumadas. O sea, si nos ponemos a hacer un análisis acá en esas películas, eran chicas, todos sabemos que es Sex and the City. Sí. Hablemos de Carrie Bradshaw, la reina de las migajeras, no sabía qué quería, volvió con el man unas 10 veces. No. ¿Sí? Y es porque, claro, crecimos con este tipo de estímulos siempre que nos hicieron creer que el amor era fácil y que simplemente se daba. Y ojo, no quiero decir que el amor sea difícil, pero el amor y las relaciones implican yo sentarme a tener esas conversaciones y a ver hasta qué punto puedo ser flexible y puedo negociar y hasta qué punto no. Sí, una cosa que hablo mucho con mi esposo también, la primera vez yo creo que lo dijo, él quedó como... Y yo le dije, esto es de ceder. Entonces cada vez que estamos tomando decisiones así, él me dice... No, dejémoslo así porque esto es de ceder, y se ríe yo, porque claramente tienen que haber algunas cosas, por ejemplo, que a mí no me va a gustar en ese momento, o no voy a hacer, o me da pereza, sí, pero yo voy a tener que ceder, porque él en algún momento va a ceder también. Ese es como uno de los lemas también de la relación, desde el amor, claramente. Uno de mis referentes en lo que yo hago y a lo que me dedico es Analistas, no sé si saben quién es. Acabo de terminar de leer su libro. El libro, Sinvergüenza. Y en el apartado del amor, ella decía algo como, tenemos permiso de acostarnos sin hablar. Toda la vida se nos dijo, no se acuestan enojados. ¿Por qué? Ese era uno de mis acuerdos. Si hay temas que yo no quiero hablar ya. Y no es que no se vaya a arreglar, pero hay cosas que duelen o que uno necesita gestionar y está muy bien decir, no lo hablemos hoy y por favor mañana hablamos de esto. Está muy bien acostarse sin hablar o acostarse a dormir sin haber solucionado un problema. Es que hay cosas que no son para allá. Y porque también si uno está molesto, está como, no sé, ofuscado. Sí, claro, no hay eso, uno termina quizá ahí diciendo cosas que pueden afectar la relación o herir a la otra persona y es mejor como calmarse y también tener presente que los acuerdos que cada relación tiene pues precisamente son de cada relación, que no podemos pretender que mis acuerdos sean los mismos que André tiene con el esposo y que en este caso que ahorita Pedro puso el ejemplo de André, de la familia, pues por ejemplo acuerdos muy sencillos como la familia o los diciembres, entonces que las familias se han acostumbrado a que si yo estoy casada entonces un 24 es acá y el 31 es acá y si no se hace eso, ¿qué problema? Si no se habla desde un principio, son cosas que para mí son muy básicas. O el hecho que, por ejemplo, yo le dije a mi pareja, para mí es muy importante yo pasar ciertas fechas con mi familia. Y para ti también es muy importante, entonces pasa tú por allá y yo paso por acá. ¿Qué tiene eso de malo? Porque tenemos que estar juntos, también porque eso hace parte, creo yo, de una relación sana, el tema de que yo no dejo de, exacto, yo no dejo de ser Viviana, yo sigo siendo Viviana, yo no soy la novia de solamente, yo soy persona. Totalmente de acuerdo. Y ese tema es un problema, yo creo que de todas las familias todos los años, tanto que hay gente que opta por decir, no, ya nosotros nos fuimos aparte, nosotros tenemos que celebrar aparte. Y creo que es algo, pues, que ya ahora que Vivi lo menciona, si se habla, pues se evitan muchos problemas, porque también uno se reconoce como persona y celebra esos espacios sin dejar de ser como era antes, pero a veces la familia tampoco colabora, porque empiezan, ay, entonces fulanito no va a venir, fulanita no va a venir. Fui. Mi hermana hubo como 2 años que con su esposo, claro, él no quería estar con nosotros y ella no quería estar con la familia decidieron 24 y 31 pasarlos ellos en su casita y mis sobrinos tenían en ese momento, no sé,
10 y 5. Y yo decía, qué triste porque ellos son niños y la Navidad es para Claro. niños y los están aislando, no están viniendo a compartir con nosotros simplemente porque ustedes no están sabiendo llegar a un acuerdo. Ujú. No. Para no incomodar a las familias. Y desde, Otro tema. las familias. Además, porque claro, o sea, por ejemplo, a veces damos con la fortuna de tener una pareja en donde somos parte de la familia del otro. Ujú. Entonces eso facilita quizá llegar a acuerdos. Yo no soy muy familiar. Mi familia, yo no crecí en un ambiente en donde yo tuviera como que estar todo el tiempo con mi familia o que a mí me nazca ir todo el tiempo donde mi familia. Pero él sí. Entonces yo aprendí también a ceder en eso y antes yo soy la que lo impulsa a que pase tiempo con su familia y eso hace parte también de esa construcción y creo que ahorita que hablamos como también de qué es ese amor, para mí termina siendo una decisión porque claro, ahí está el sentimiento, pero unos días puede que yo sienta que el amor ya no está tan grande como antes lo había sentido porque pasó algo, pero yo decido continuar con esa persona a partir también de esos acuerdos que hemos consolidado como a través de los años. No sé si tienen alguna otra experiencia respecto a las relaciones sanas o no sanas. Ah, no, mi matrimonio es una experiencia sana. Ay, Necesitamos los tips, André, por favor. Se los mando por WhatsApp, Sí. por historias. Sino uno de los pilares fundamentales, pues, que yo creo que desde el inicio fue muy claro es, vamos enrutados en el mismo camino. Ujú. Sabemos qué queremos, más o menos cuando lo queremos. También, digamos, lo profesional ha ayudado mucho porque son, pues yo soy comunicadora y licenciada, y él también es docente y publicista y mercadólogo. Entonces, digamos, hay encuentros muy bonitos entre esas profesiones. Ujú. Y además también la fe, donde nosotros tenemos puesto nuestra fe, la podemos compartir y, digamos, ese fue el único hombre, pues, que digamos, que yo dije, yo de aquí soy, de acá no me voy. Señor, he visto lo que has hecho por otros, por favor. que ahí, André, que toca ese punto, no sé si para todos es así, pero para mí un tema también de esas relaciones sanas es la admiración hacia el otro, o sea, Pucha, sí, regla fundamental. o sea, Exacto, sí, como que partir también de si yo admiro a la otra persona, ya sea por su profesión, por lo que hace, por cómo es como ser humano, como pareja, pues eso ya es un plus súper ganadísimo. ujú. Yo quiero dar pues tú no pediste como un consejo, un tip, sino como que contáramos una experiencia. Sí, pero si quiere Sí. dar tips, bien pueda. Pero si hay chisme también. A ver, no involucra a nadie, tristemente. A ver, yo llevo soltero ya un buen tiempo, ¿cierto? He salido con personas y cada vez que salgo con personas o que me enamoro, obviamente no he estado enamorado, pero pues es que yo siento que Que yo me le enamoro, gusta. sí, que yo lo doy todo. He aprendido mucho más. Y siento que lo que tengo para compartir en este momento incluso es más valioso, vuelvo y digo, porque aplica para relaciones, pero aplica sobre todo para los que estamos buscando relaciones. Y es que creo que tenemos que aprender a no ser como tan exigentes con nosotros mismos y seguir a ver, para mí romantizar el amor siempre va a estar bien, porque es que el amor es romántico. O sea, yo no voy con la idea de desromantizarlo, ¿sí? Voy con la idea de desidealizarlo, porque no existe un ideal ni una fórmula de lo que debe ser el amor o lo que debe ser una relación. Pero, como les decía hace un rato, estamos en un mundo o en una etapa de la vida en la que tenemos acceso a demasiada información y eso nos ha hecho mucho daño. A mí, a pesar de que soy psicólogo, de que tengo tantas herramientas, de que uno diría, juepucha, la puedo pilotear, me ha tocado aprender mucho de esto y es que me volví experto en saber qué quería, en tener demasiado claro qué quería, qué estaba buscando y qué no estaba dispuesto a negociar. Y eso me ha jugado una muy mala pasada, porque lo que me empezó a pasar, y mi psicóloga me lo dijo así, fue que empecé a ir a las citas como con una lista de mercado que las personas tenían que Con un completar. estándar. Exacto. Entonces, claro, ahorita está muy bien tú hacer ese trabajo de autorreconocimiento y en ese proceso conocer e identificar qué estás buscando y qué quieres para tu vida. Eso es fundamental y es esencial. Pero la tarea en la que yo me encuentro, por ejemplo, en este momento es aprender a confiar en que eso que tengo claro, yo lo voy a respetar.
y que puedo ir a una cita sin llevar esa lista conmigo en mi bolsillo. A que puedo ir a una cita, a conocer a una persona, a relacionarme, a crear un nuevo vínculo sin estar chequeando, ay, sí tiene esto también lo tiene, esto también lo hace. No, tengo que confiar en que incluso si hay cosas de esa lista que esta persona no cumple, si las que cumple son lo suficientemente valiosas para mí, yo voy a saber navegar esa relación y voy a saber negociar lo que tenga que negociar. Y habrán cosas que se agreguen incluso a la lista. Exacto. Y entonces partiendo de esto, que creo que es como mi experiencia actual y el consejo que le quiero dar a la gente, como confíen en ustedes, confíen en que si tienen tan claro lo que quieren, ustedes no se van a defraudar y no van a dejar de ser leal a eso que están buscando. Confíen en que van a tener la capacidad de, estando en una relación, hacerle un seguimiento a esas cosas. Y eso quería hablar contigo porque tú ahorita decías como, nuestra relación es muy sana y sabemos qué queremos, cuándo lo queremos. ¿Qué tanto seguimiento le hacen a eso? Porque siento que también es muy importante cuando uno ya está en una relación y hay ciertas cosas que se han hablado y se han establecido, uno constantemente estar diciendo, hey, todavía queremos una casa. ¿Estamos seguros de que el carro lo queremos tener este año? ¿O qué tal si este año nos pegamos una escapada y el carro se convierte en un propósito para el próximo año? Porque siento que muchas veces también, así como se le vuelven regla y estándar a uno cosas para uno buscar una pareja, hay cosas que ya estando en una relación sentimos que no se pueden negociar, pero que simplemente son falta de seguimiento y de estar hablando y dialogando y diciendo, seguimos en armonía con esto, sigue llamando nuestra atención, sigue siendo igual de relevante o importante, o ahorita hay cosas que queremos hacer o cosas que han entrado a ocupar ese espacio. Sí, porque hay cosas que cuando están en la relación definitivamente cambian. Pueden que uno cambie de trabajo o haya algún hecho familiar que cambie pues toda la estabilidad, pero sí siempre es, si queremos, no queremos, podemos, no podemos. Estamos seguros. De la nada un amigo se casa y los invita a Cartagena y ese viaje a Cartagena no estaba incluido en el cronograma del año. Ay, qué ir. Y es lo que ahí estamos hablando como de acciones quizá que son más fáciles a llegar a acuerdos, pero también somos seres humanos que todo el tiempo estamos en constante cambio. Entonces lo que yo quiera, incluso para cosas muy sustanciales de mis relaciones, pues eso va a estar en constante transformación todo el tiempo también. Y ahorita que estamos hablando como de esas relaciones y de los como no negociables que yo voy a tener en mi checklist o que no ir tan cerrado, yo creo que en una relación también se convierte uno autoexige, pero también espera del otro más de lo que el otro me está dando y pone unas expectativas tan altas que la que termina defraudada pues termina siendo uno, cuando la otra persona también ha sido clara como en lo que puede dar y lo que quiere dar. Total. Bueno, aquí nos podemos quedar hablando toda la 1000 horas. Sí. Sí. Pero yo antes de cerrar, pues quiero agradecerle de forma personal a Pedro porque yo vine a yo siempre salgo de aquí, este es un espacio terapéutico para mí. Me encanta. Yo vine a hacer un podcast y salí con un nudo en el corazón y con una tarea por ahí pendiente que ya le robé a Pedro, pero me quedo también con la definición de Vivi del amor. Yo siempre he tenido esa definición de que el amor es una decisión de todos los días, no solo para las relaciones amorosas, sino para las relaciones que construimos con la familia, con los amigos. Todos somos personas cambiantes, todos los días somos distintos, pero cuando yo decido amar a otra persona, pues es más difícil tumbar esa decisión que dejarlo pasar como un sentimiento, una emoción, un rato. Y yo digo, así como amaneció hoy esta persona, así yo decido amarla, así estoy con él, así estoy con ella. Y por eso me quedo con esa definición de Vivi que me parece muy bonita. Muchas gracias porque después me pongo a llorar y ya. No, me encanta que te lo disfrutes y que además te cuestiones. Miren qué parte de conocerse es eso, o sea, es que a conocerse ni siquiera es como sentar a decir, me voy a hacer estas preguntas para conocerme, que sí, sino como estar tan dispuesto a uno cambiar su forma de pensar que cualquier tipo de conversación sea una posibilidad de crecimiento y como de uno reflexionar y cuestionarse muchas cosas, que yo creo que es una de las razones por las que yo disfruto tanto este formato. O sea, yo soy fiel consumidor de podcast, una de mis tareas, incluso por las cosas a las que me dedico, es que yo me tengo que escuchar un podcast diario, porque pues no hay muchas personas en Colombia y menos en Pereira que manejen el formato que yo manejo desde Proyectados, como para yo decir, es que yo me nutro de estas personas, entonces yo he encontrado esa nutrición y ese alimento para mi conocimiento en los podcasts. Y para mí obviamente es eso, que estoy aprendiendo, estoy adquiriendo nueva información, pero también todo el tiempo es como,
Sí, tengo que pensar un poquitico más en esto. Sí, terminó siendo este episodio también una invitación para que para establecer relaciones y vínculos sanos, pues nos autoconozcamos y que vayamos a terapia. Y que escuchemos todos los capítulos de este podcast. Por y favor. que vayan a seguir a Proyectados. Agradecemos a nuestro invitado Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir todas esas experiencias. Las voces experimentales por Cristian Borges, música y efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, pieza ficcionada tomada del canal de YouTube Amazon Prime Video España. Producción y postproducción por Radio UCP y el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos a nuestro Instagram @CIE_UCP y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube como De Cierta Manera. Y esto fue De cierta manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.